La mano de Renata temblaba mientras sostenía el sobre amarillento frente a las puertas de hierro forjado de la casona Montemayor. 30 años atrás, esas mismas puertas se habían cerrado en su cara mientras las palabras de don Aurelio Montemayor retumbaban en el aire como sentencia definitiva: tú no mereces mi apellido, y jamás lo tendrás. Él había intentado borrarla de su historia negándole el único lazo que la unía a esa familia. Pero ella había descubierto un documento que podía enterrar generaciones de poder, de orgullo, de mentiras cuidadosamente tejidas. Y ahora, mientras el viento de octubre arrastraba hojas secas por el empedrado de Guanajuato, Renata supo que cuando cruzara ese umbral, el miedo habría de sustituir al desprecio en los ojos del viejo patriarca. El jardín interior seguía igual que en sus recuerdos de infancia, los naranjos agrios perfumando el aire, la fuente de cantera rosa murmurando secretos al atardecer, los geranios derramándose desde macetas de barro que su abuela había pintado a mano décadas atrás. Pero había algo diferente ahora. Un silencio denso, casi palpable, como si la casa misma contuviera la respiración ante su llegada. Los criados la miraban de reojo, reconociendo en sus facciones los rasgos inconfundibles de los Montemayor, la nariz recta, los pómulos altos, los ojos color miel que habían definido a esa estirpe durante generaciones. Nadie se atrevió a detenerla. Nadie preguntó quién era. Todos lo sabían, aunque nadie hubiera pronunciado su nombre en 3 décadas. Don Aurelio estaba en el estudio, exactamente donde ella sabía que estaría. A sus 82 años, el patriarca de los Montemayor seguía gobernando su imperio desde ese escritorio de caoba que había pertenecido a su bisabuelo. Las paredes estaban cubiertas de retratos al óleo, generaciones de hombres con el mismo porte altivo, la misma mirada de acero, el mismo apellido que pesaba como corona y como cadena. Pero cuando Renata empujó la puerta sin tocar, cuando sus ojos se encontraron después de 30 años de silencio, algo se quebró en la máscara de piedra del anciano. Fue apenas un parpadeo, un temblor casi imperceptible en la comisura de sus labios, pero ella lo vio. Y supo que había tenido razón en volver. Pensé que estarías muerta, dijo don Aurelio, su voz ronca como papel de lija. No se levantó. No la invitó a sentarse. Sus manos, manchadas por la edad, se aferraron a los brazos del sillón de cuero como si temiera que el suelo fuera a abrirse bajo sus pies. Renata avanzó despacio, sus tacones resonando contra el piso de madera como latidos de un corazón que había esperado demasiado tiempo para este momento. Los muertos no pueden heredar, continuó el viejo, y tú nunca fuiste más que un error que había que enterrar. Las palabras deberían haberla herido. 30 años atrás, la habrían destrozado. Pero ahora Renata sonrió, y fue esa sonrisa lo que finalmente hizo palidecer al patriarca. Ella colocó el sobre amarillento sobre el escritorio, justo entre ellos, como una línea divisoria entre el pasado y lo que estaba por venir. ¿Sabes qué contiene esto?, preguntó, su voz serena como agua de lago en día sin viento. Don Aurelio no respondió, pero sus ojos se clavaron en el sobre con una mezcla de curiosidad y algo que Renata jamás había visto en él: miedo. Puro, desnudo, inconfesable miedo. Contiene la verdad, continuó ella. La verdad sobre cómo tu padre construyó este imperio. La verdad sobre las tierras que robó, las familias que destruyó, los documentos que falsificó. La verdad que podría hacer que los Montemayor perdieran todo, las haciendas, los negocios, el apellido mismo que tanto te enorgullece. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como polvo después de un derrumbe. Dime, padre, ¿sigo sin merecer tu apellido? El silencio que siguió fue tan denso que Renata pudo escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, el canto lejano de un pájaro en el jardín, el latido de su propio corazón bombeando sangre Montemayor por sus venas. Don Aurelio la miraba como si la viera por primera vez, como si de pronto descubriera que la niña que había expulsado de su vida se había convertido en la única persona capaz de destruirlo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, y su voz ya no era la del patriarca todopoderoso, sino la de un anciano acorralado por sus propios pecados. Renata tomó asiento frente a él, cruzó las piernas con elegancia aprendida en años de soledad y supervivencia, y por primera vez en su vida, se permitió mirar a su padre directamente a los ojos sin bajar la vista.
Quiero lo que me corresponde, respondió. Quiero mi nombre. Quiero mi lugar en esta familia. Y quiero que el mundo sepa que Renata Montemayor existe, que siempre existió, que ni toda tu crueldad pudo borrarme de la historia. Las palabras salieron de ella como un río contenido durante décadas, arrastrando piedras de dolor y ramas de rencor, pero también semillas de algo que aún no se atrevía a nombrar. Tienes 72 horas para reconocerme públicamente como tu hija. Para incluirme en el testamento familiar. Para darme el apellido que me negaste cuando tenía 17 años y cometí el único pecado de enamorarme del hombre equivocado. Se inclinó hacia adelante, y su voz se convirtió en un susurro que cortaba más que cualquier grito. Si no lo haces, este documento llegará a manos de los periodistas, de los abogados, de todos los enemigos que has acumulado en 60 años de pisotear a quien se interpusiera en tu camino. Y entonces, padre, serás tú quien no merezca el apellido Montemayor. Don Aurelio permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Afuera, las campanas de la parroquia comenzaron a tocar las 6 de la tarde, y su sonido atravesó las paredes de la casona como un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando, de que los segundos se convertían en minutos y los minutos en horas que él ya no podía controlar. Finalmente, el viejo se levantó de su sillón con una lentitud que delataba no solo los años, sino el peso de una derrota que jamás había imaginado. Se acercó a la ventana que daba al jardín, dándole la espalda a su hija, y cuando habló, su voz sonó hueca, como si viniera de muy lejos o de muy adentro. Tu madre era la mujer más hermosa que jamás conocí, dijo, y las palabras parecieron sorprenderlo incluso a él. Llegó a esta casa como sirvienta cuando tenía 19 años. Yo acababa de cumplir 25 y estaba comprometido con Guadalupe Estrada, la hija del gobernador. Mi padre había arreglado ese matrimonio desde que éramos niños. Era un pacto de poder, de tierras, de apellidos que se unirían para crear una dinastía. Pero entonces vi a Esperanza. Se detuvo, y Renata pudo ver cómo sus hombros se tensaban bajo el saco de lino. La vi cruzar el patio con un canasto de ropa recién lavada, con el sol enredándose en su cabello negro, y supe que estaba perdido. Que todos los pactos y todas las dinastías del mundo no valían nada comparados con la forma en que ella sonreía. Renata sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo que había cargado durante 30 años sin saber exactamente dónde estaba ubicado. Había odiado a su padre con cada fibra de su ser, lo había maldecido en noches de soledad y pobreza, había fantaseado con este momento de venganza miles de veces. Pero nunca, en todas esas fantasías, había imaginado escucharlo hablar de su madre con esa voz rota, con esa mezcla de amor y arrepentimiento que parecía costarle cada sílaba. Entonces, ¿por qué?, preguntó, y su propia voz sonó más vulnerable de lo que hubiera querido. Si la amabas tanto, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué dejaste que nos echaran de esta casa como si fuéramos basura? ¿Por qué me negaste tu apellido cuando era lo único que me quedaba de ti? Don Aurelio se volvió hacia ella, y Renata vio que sus ojos estaban húmedos. Era la primera vez en su vida que veía llorar a su padre, y la imagen la golpeó con más fuerza que cualquier insulto o rechazo. Porque era un cobarde, respondió él simplemente. Porque mi padre me amenazó con desheredarme, con destruirme, con hacer que el nombre Montemayor se convirtiera en sinónimo de vergüenza si no me casaba con Guadalupe. Y porque creí que el poder y el dinero valían más que el amor. Se dejó caer de nuevo en su sillón, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Me equivoqué, Renata. Me equivoqué en todo. Y he pagado ese error cada día de los últimos 50 años, despertando junto a una mujer a la que nunca amé, criando hijos que solo me ven como una chequera, construyendo un imperio que no significa nada porque lo construí sobre las cenizas de lo único verdadero que tuve. El reloj de péndulo siguió marcando los segundos en el pasillo, indiferente al drama que se desarrollaba en el estudio. Renata miró a su padre, a ese hombre que había sido el monstruo de sus pesadillas durante 3 décadas, y por primera vez lo vio como lo que realmente era, un anciano atormentado por sus propias decisiones, prisionero de un apellido que pesaba más que cualquier cadena. Pero la compasión no borró el dolor. No borró los años de pobreza, las humillaciones,
las noches en que su madre lloraba en silencio creyendo que ella dormía. No borró el día en que Esperanza murió de una enfermedad que hubiera podido tratarse si tan solo hubieran tenido dinero para un médico. No borró nada. Las lágrimas no van a comprar mi perdón, dijo Renata, y su voz volvió a ser de acero. Ni tus confesiones tardías van a devolverme los 30 años que me robaste. Tienes 72 horas, padre. Ni un minuto más. Se levantó, recogió el sobre amarillento del escritorio y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y miró por última vez los retratos en las paredes, todas esas generaciones de Montemayor que la miraban con sus ojos de óleo, juzgándola, despreciándola, negándole su lugar en la historia familiar. Y una cosa más, añadió sin volverse. Voy a quedarme en la casa. En la habitación que era de mi madre. Quiero que todos en esta ciudad vean que Renata Montemayor ha vuelto a casa. No esperó respuesta. Salió del estudio con el corazón latiéndole en los oídos y cruzó el pasillo hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Los criados se apartaban a su paso como si fuera un fantasma, y tal vez lo era, el fantasma de todos los secretos que don Aurelio había intentado enterrar. La habitación de Esperanza seguía en el mismo lugar, al final del corredor, con su puerta de madera tallada y su ventana que daba al jardín de los naranjos. Renata giró el picaporte con mano temblorosa y entró en un espacio que olía a tiempo detenido, a recuerdos preservados en ámbar. Todo estaba igual que hacía 30 años, la cama de latón con su colcha tejida a mano, el tocador con su espejo manchado por la humedad, el altar a la Virgen de Guadalupe con sus veladoras apagadas. Alguien había mantenido esa habitación intacta durante 3 décadas, como un santuario secreto, como una herida que no se permitía cicatrizar. Renata se sentó en el borde de la cama y dejó que las lágrimas finalmente cayeran, esas lágrimas que había contenido durante todo el encuentro con su padre, esas lágrimas que llevaba guardando desde el día en que salió de esa casa con 17 años, embarazada y sola, sin más posesiones que la ropa que llevaba puesta y el recuerdo del hombre que decía amarla pero que había desaparecido en cuanto supo que iba a ser padre. La noche cayó sobre Guanajuato como un manto de terciopelo negro bordado de estrellas. Desde la ventana, Renata podía ver las luces de la ciudad encendiéndose una a una, los callejones empedrados poblándose de sombras, la vida continuando su curso eterno mientras ella libraba una batalla que solo existía dentro de los muros de esa casona. No había cenado, pero el hambre era lo de menos. Lo que la mantenía despierta era algo más profundo, más inquietante, la certeza de que el sobre amarillento no era su única arma, pero sí la más peligrosa. Y que una vez que la usara, no habría vuelta atrás. Se levantó de la cama y caminó hacia el tocador de su madre. En el segundo cajón, debajo de unos pañuelos bordados, encontró lo que sabía que estaría ahí, el diario de Esperanza. Lo había visto de niña, sin atreverse nunca a leerlo, respetando la privacidad de esa mujer que la había criado con amor y con secretos. Pero ahora Esperanza llevaba 20 años muerta, y Renata necesitaba respuestas que solo esas páginas amarillentas podían darle. Abrió el diario con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada, y comenzó a leer las palabras que su madre había escrito con su letra menuda y elegante, tantos años atrás. Las primeras entradas hablaban de la vida en la hacienda de Esperanza, en un pueblo cerca de Dolores Hidalgo, donde había crecido rodeada de campos de agave y cielos inmensos. Hablaban de su padre, un campesino que trabajaba la tierra con manos callosas y corazón noble. De su madre, una mujer que tejía rebozos mientras cantaba corridos antiguos. De una infancia pobre pero feliz, llena de tortillas recién hechas y noches de lluvia escuchando historias de aparecidos. Y luego, el día en que todo cambió, la sequía que mató las cosechas, las deudas que se acumularon como nubes de tormenta, la decisión de mandarla a trabajar a la ciudad para que pudiera enviar dinero a casa. Llegué a Guanajuato en un camión lleno de polvo y esperanzas, escribió Esperanza. Tenía 19 años y nunca había visto edificios tan altos ni calles tan llenas de gente. Doña Carmen me recibió en la casona Montemayor y me mostró mi habitación en el cuarto de servicio. Era pequeña, apenas cabía un catre y un aguamanil, pero tenía una ventana que daba al jardín y por las noches podía oler los naranjos. Pensé que sería feliz ahí,
trabajando duro y mandando cada peso a mi familia. No sabía que esa casa iba a ser mi paraíso y mi infierno. Renata siguió leyendo, y con cada página sentía que iba armando un rompecabezas que había permanecido incompleto durante toda su vida. La historia de amor entre Esperanza y Aurelio no era la que ella había imaginado. No era el cuento de un patrón aprovechándose de una sirvienta indefensa. Era algo más complejo, más doloroso, más humano. Era la historia de dos personas que se enamoraron en el lugar y el momento equivocados, atrapadas entre el deseo y el deber, entre la pasión y la presión de un mundo que no les permitía estar juntos. Don Aurelio me miraba diferente, escribió Esperanza. No como los otros señoritos, que me veían como un cuerpo sin nombre. Él me miraba a los ojos cuando me hablaba. Me preguntaba por mi familia, por mis sueños, por las canciones que tarareaba mientras planchaba. Al principio pensé que era amabilidad, costumbre de gente educada. Pero luego empecé a notar que buscaba excusas para estar donde yo estaba. Que aparecía en la cocina justo cuando yo preparaba el café, en el jardín cuando yo regaba las plantas, en la biblioteca cuando yo sacudía los libros. Y cuando nuestras manos se rozaban por accidente, sentía algo que jamás había sentido, un fuego que me quemaba por dentro y que no podía apagar. Las páginas siguientes narraban el cortejo secreto, las miradas robadas, las conversaciones susurradas, las notas escondidas entre los libros de la biblioteca. Aurelio le regaló un libro de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, y ella le enseñó a hacer tortillas a mano. Él le habló de los negocios familiares y de la presión de ser el heredero de un imperio, ella le contó de los campos de agave y del abuelo que le había enseñado a leer las nubes para predecir la lluvia. Se enamoraron como se enamoran los condenados, sabiendo que cada momento de felicidad estaba contado, que el mundo no iba a permitirles estar juntos, que su amor estaba destinado a la tragedia desde antes de comenzar. La primera vez que me besó fue en el jardín, junto a la fuente, bajo la luna llena de marzo, escribió Esperanza. Me dijo que me amaba, que nunca había amado a nadie así, que iba a luchar contra su padre y contra el mundo entero para poder estar conmigo. Y yo le creí, Dios me perdone, le creí cada palabra porque quería creerle, porque necesitaba creer que el amor podía más que el dinero, que la verdad podía más que las mentiras, que dos personas que se amaban podían vencer todas las barreras. Esa noche me entregué a él en mi pequeña habitación del cuarto de servicio, y no me arrepiento, porque esa noche nació lo más hermoso que he tenido en la vida, mi Renata. Renata tuvo que cerrar el diario por un momento. Las lágrimas le nublaban la vista y las manos le temblaban demasiado para sostener las páginas. Todo lo que había creído saber sobre su origen estaba cambiando, reordenándose en una versión más compleja y más triste de la historia. Su madre no había sido seducida y abandonada. Había amado y había sido amada. Y ese amor, por más imposible que fuera, por más dolor que hubiera causado, era el fundamento de su existencia. Respiró profundo, se limpió los ojos con el dorso de la mano y continuó leyendo. Los meses siguientes fueron un torbellino de secretos y mentiras. Esperanza ocultó su embarazo todo lo que pudo, usando rebozos amplios y pretextando enfermedades para justificar sus náuseas matutinas. Aurelio prometía que hablaría con su padre, que rompería el compromiso con Guadalupe, que encontraría la manera de casarse con ella y darle su apellido al bebé que crecía en su vientre. Pero las semanas pasaban y las promesas se diluían en excusas, el momento no era el adecuado, su padre estaba de mal humor, había problemas con los negocios, necesitaba esperar a que las cosas se calmaran. Y Esperanza, ingenuamente enamorada, seguía esperando y creyendo. El día que doña Guadalupe llegó a la casa para planear la boda, supe que Aurelio nunca cumpliría sus promesas, escribió Esperanza. La vi entrar del brazo de su madre, con su vestido de seda y sus joyas de perlas, y vi cómo Aurelio la recibía con una sonrisa que yo creía reservada solo para mí. Me di cuenta entonces de que yo nunca había sido más que un sueño, una fantasía, algo que existía solo en las sombras mientras su vida real transcurría a la luz del día. Esa noche le dije que estaba embarazada. Y vi cómo su cara cambiaba, cómo el amor se convertía en miedo, como el hombre que había prometido luchar contra el mundo se transformaba en un cobarde que solo pensaba en salvarse a sí mismo.
La confrontación con don Aurelio padre fue brutal. Esperanza narró cómo el viejo patriarca la llamó al estudio, ese mismo estudio donde Renata acababa de enfrentar a su propio padre, y la amenazó con destruirla si no desaparecía de la vida de su hijo. «Eres una cualquiera que se aprovechó de un muchacho ingenuo», le dijo. «Ese bastardo que llevas en el vientre nunca será un Montemayor. Tienes 24 horas para irte de esta casa y de esta ciudad. Si te vuelvo a ver, me aseguraré de que tu familia pague las consecuencias». Esperanza rogó, lloró, apeló a la humanidad del viejo, pero fue como hablarle a una pared de piedra. Y Aurelio, su amado Aurelio, permaneció en silencio durante toda la escena, sin defenderla, sin mirarla siquiera. «Me fui de la casa Montemayor con lo que pude cargar en una maleta de cartón», escribió Esperanza. «Aurelio me alcanzó en el zaguán y me puso un fajo de billetes en la mano. «Es todo lo que tengo», me dijo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Y tu amor?», le pregunté. «Tu amor también es todo lo que tenías y me lo estás quitando». No respondió. Solo se quedó ahí parado, viéndome partir, mientras yo cargaba en mi vientre a la hija que él nunca iba a conocer. Caminé hasta la central de autobuses y compré un boleto para la Ciudad de México. No tenía a dónde ir, no conocía a nadie, no tenía más plan que sobrevivir. Pero tenía algo que el dinero no podía comprar, tenía la certeza de que mi hija iba a nacer, iba a crecer, y algún día iba a reclamar el lugar que le correspondía. Renata cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Afuera, la noche había avanzado y las calles de Guanajuato estaban en silencio. El reloj de la parroquia dio las 11 campanadas, y cada una resonó en su corazón como un eco de todo lo que acababa de leer. Su madre había sido más fuerte de lo que ella jamás imaginó. Había sobrevivido al abandono, a la pobreza, a la soledad de criar sola a una hija en una ciudad desconocida. La había amado con una ferocidad que no necesitaba del apellido Montemayor para ser real. Y había guardado este diario como un testimonio de la verdad, sabiendo quizás que algún día su hija lo encontraría y entendería. Pero la historia no terminaba ahí. Renata recordó el sobre amarillento que había dejado en el estudio, el documento que podía destruir a los Montemayor, y se preguntó cómo había llegado a sus manos. Ella lo había encontrado hacía apenas 3 meses, en el fondo de una caja que su madre le había dejado al morir. Durante 20 años, esa caja había permanecido cerrada en un rincón de su armario, porque abrirla significaba enfrentar el dolor de la pérdida. Pero cuando finalmente se atrevió a mirar su contenido, encontró algo que cambió todo, un acta de propiedad original, con la firma del bisabuelo Montemayor, que demostraba que las tierras sobre las que se había construido todo el imperio familiar habían sido adquiridas mediante fraude y despojo. La historia detrás de ese documento era tan antigua como la propia familia Montemayor. En 1920, durante los años turbulentos de la posrevolución, el bisabuelo Ignacio Montemayor había llegado a Guanajuato con poco más que ambición y falta de escrúpulos. Se había hecho amigo del jefe político local, un hombre corrupto que vendía tierras ejidales a cambio de sobornos, y juntos habían despojado a decenas de familias campesinas de sus parcelas ancestrales. El acta original registraba la transacción fraudulenta, con firmas falsificadas y testigos inexistentes, pero alguien la había guardado como prueba del crimen. Cómo había llegado a manos de Esperanza era un misterio que Renata aún no podía resolver. Lo que sí sabía era que ese documento era dinamita. Si se hacía público, los descendientes de las familias despojadas podrían reclamar legalmente la devolución de las tierras. Los enemigos de los Montemayor, que eran muchos después de décadas de negocios turbios y traiciones, tendrían la evidencia perfecta para hundirlos. Y don Aurelio, el orgulloso patriarca que había negado a su propia hija por proteger el honor de su apellido, se vería expuesto como el heredero de un legado construido sobre el robo y la mentira. Era la venganza perfecta. Era justicia. Pero ahora, después de leer el diario de su madre, Renata ya no estaba segura de que la venganza fuera lo que realmente quería. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La ciudad dormía bajo el manto de estrellas, inocente de los dramas que se desarrollaban en la vieja casona de los Montemayor.
En algún lugar de esas calles empedradas, 30 años atrás, una joven embarazada y asustada había caminado hacia un futuro incierto, cargando en su vientre a una niña que no sabía que existía y en su corazón un amor que nunca moriría. Esa niña era ahora una mujer de 47 años, con canas en el cabello y arrugas alrededor de los ojos, pero seguía buscando lo mismo que había buscado desde que tenía uso de razón, un lugar donde pertenecer, una historia donde encajar, un nombre que pudiera llamar suyo. La noche avanzaba y el sueño no llegaba. Renata decidió explorar la casona, recorrer los espacios que habían sido prohibidos para ella durante su breve infancia en esa casa. Bajó las escaleras con cuidado, evitando los escalones que crujían, y se adentró en los pasillos oscuros donde las sombras parecían cobrar vida. La cocina olía a café de olla y a pan dulce, los aromas de su infancia mezclándose con los recuerdos. El comedor estaba vacío, con su mesa para 20 personas que rara vez se llenaba. La sala de estar lucía sus muebles antiguos como trofeos de un pasado glorioso que ya nadie celebraba. Y entonces llegó al salón de los retratos. Era una habitación que recordaba vagamente, donde los Montemayor exhibían su linaje como otros exhiben medallas de guerra. Ahí estaban todos, el bisabuelo Ignacio con su bigote de puntas engomadas y su mirada de conquistador, el abuelo Heriberto con su traje de 3 piezas y su cadena de reloj de oro, don Aurelio joven, apuesto, con la sonrisa de un hombre que cree que el mundo le pertenece. Y junto a él, en un retrato que debía haberse pintado para su boda, doña Guadalupe Estrada de Montemayor, con su vestido blanco y sus perlas, mirando al frente con la expresión vacía de quien sabe que es un premio pero no una elección. Renata se acercó al retrato de su padre. Era extraño verlo así, joven y confiado, sin el peso de los años y de los secretos. Buscó en esos ojos de óleo algún rastro del hombre que había amado a su madre, alguna chispa de la pasión que Esperanza describía en su diario, pero solo encontró la máscara del heredero cumpliendo su deber. Tal vez siempre había estado ahí, esa máscara. Tal vez Aurelio nunca había sido realmente el hombre que Esperanza creyó amar, sino solo un reflejo de sus propias esperanzas. O tal vez el hombre que su madre amó había existido, brevemente, como un destello de luz antes de ser sofocado por la oscuridad del apellido Montemayor. Un ruido la hizo volverse. En el umbral de la puerta estaba una mujer de unos 60 años, vestida con bata y pantuflas, mirándola con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Así que es verdad, dijo la mujer con voz rasposa. La bastarda ha vuelto. Renata sintió el insulto como una bofetada, pero mantuvo la compostura. Había esperado esto. Había sabido que enfrentar a la familia legítima de su padre sería la parte más difícil de su regreso. Me llamo Renata, respondió con calma. Y tú debes ser una de las hijas de don Aurelio. La mujer avanzó hacia ella con pasos lentos, estudiándola como se estudia a un enemigo. Soy Catalina, la mayor. Y más te vale irte de esta casa antes de que amanezca, si sabes lo que te conviene. Catalina Montemayor de Villanueva tenía la misma nariz recta y los mismos pómulos altos que Renata, los rasgos inconfundibles de la familia que compartían por parte de padre. Pero ahí terminaba el parecido. Donde Renata había sido forjada por la adversidad, Catalina había sido moldeada por el privilegio. Donde una había aprendido a luchar por cada migaja, la otra había nacido esperando que el mundo se le entregara en bandeja de plata. Se miraron a los ojos durante un momento eterno, dos mitades de una misma sangre que nunca habían fluido juntas, y Renata supo que esta mujer sería su enemiga más feroz. No me voy a ir, dijo Renata con voz firme. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú. Más, quizás, porque yo no necesité un apellido para sobrevivir. Catalina soltó una risa seca, sin humor. ¿Derecho? No tienes ningún derecho. Eres el producto de una aventura de mi padre con una sirvienta. Un error que debió haberse corregido hace décadas. Las palabras eran ponzoña, diseñadas para herir, pero Renata se negó a darle el gusto de mostrar dolor. Tu padre me reconocerá, dijo en cambio. Tengo pruebas que lo obligarán a hacerlo. Y entonces veremos quién es el error en esta familia. La mención de las pruebas hizo que algo cambiara en el rostro de Catalina.
Una sombra de preocupación cruzó sus ojos antes de que pudiera ocultarla. No sé qué crees tener, dijo lentamente, pero te advierto que no subestimes a los Montemayor. Hemos sobrevivido revoluciones, crisis, escándalos. Una bastarda con delirios de grandeza no va a ser nuestra ruina. Se acercó más a Renata, tanto que podía oler su perfume caro y ver las arrugas que el maquillaje no lograba ocultar. Te voy a destruir, susurró. Te voy a quitar todo lo que creas tener y te voy a hacer desear no haber nacido. Eso te lo prometo. Renata no retrocedió. Había aprendido hace mucho tiempo a no retroceder ante las amenazas. Hazlo, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Inténtalo. Pero recuerda que yo también soy una Montemayor, aunque tu padre haya tratado de negarlo. Tengo la misma sangre, la misma terquedad, la misma capacidad de hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quiero. Y lo que quiero, Catalina, es justicia. No solo para mí, sino para mi madre, para todas las personas que tu familia ha pisoteado durante generaciones. Así que adelante, intenta destruirme. Pero prepárate para la guerra. El amanecer encontró a las dos mujeres todavía enfrentadas en el salón de los retratos, ninguna dispuesta a ceder terreno. Fue Catalina quien finalmente se retiró, lanzando una última mirada de desprecio antes de desaparecer por el pasillo. Renata se quedó sola entre los fantasmas de los Montemayor, sintiendo que la batalla apenas comenzaba. Había venido buscando venganza, pero ahora se daba cuenta de que lo que realmente buscaba era mucho más complejo. Buscaba verdad. Buscaba reconocimiento. Buscaba, quizás, la posibilidad de perdonar. Las siguientes horas fueron un remolino de tensiones y maniobras. La noticia de la llegada de Renata se esparció por la casona como fuego en paja seca, y pronto todos los miembros de la familia se reunieron para discutir qué hacer con la intrusa. Además de Catalina, estaban su hermano Rodrigo y su hermana menor Patricia, los tres hijos legítimos que don Aurelio había tenido con Guadalupe. También estaban los cónyuges, los nietos, los primos segundos y los socios de negocios que prácticamente vivían en la casa. Todos miraban a Renata con una mezcla de curiosidad y hostilidad, como si fuera un animal exótico que hubiera invadido su territorio. Rodrigo Montemayor era el más peligroso de los tres hermanos. A sus 55 años, manejaba los negocios familiares con mano de hierro y tenía reputación de ser despiadado en los tratos comerciales. Esta mujer no tiene ningún documento legal que la vincule a nuestra familia, declaró en la reunión que convocó en el comedor. Su madre era una sirvienta que sedujo a nuestro padre cuando era joven e impresionable. No hay prueba de paternidad, no hay reconocimiento legal, no hay nada que le dé derecho a estar aquí. Miró a Renata con desprecio apenas disimulado. Le sugiero que acepte una compensación económica razonable y desaparezca de nuestras vidas para siempre. Renata lo escuchó sin inmutarse. Había anticipado esta estrategia, ofrecerle dinero para comprar su silencio y su ausencia. Era lo que los Montemayor siempre hacían, resolver los problemas con la chequera. Pero ella no era un problema que pudiera resolverse así. No quiero su dinero, respondió con voz clara. Quiero el reconocimiento público de mi padre. Quiero llevar el apellido Montemayor como es mi derecho. Y quiero un lugar en esta familia, aunque a ustedes les duela. Se puso de pie y miró a cada uno de los presentes a los ojos. Tienen 72 horas para convencer a don Aurelio de que me reconozca. Si no lo hacen, tengo un documento que hará que el apellido Montemayor se convierta en sinónimo de vergüenza en toda la República. El silencio que siguió fue sepulcral. Renata podía ver los engranajes girando en las cabezas de sus medio hermanos, calculando riesgos, sopesando opciones, buscando la manera de neutralizarla. Fue Patricia, la menor, quien finalmente habló. ¿Qué documento?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué es lo que tienes? Patricia era la más débil de los tres, la que siempre había vivido a la sombra de sus hermanos mayores, la que dependía del apellido familiar porque no tenía nada más que la definiera. Renata casi sintió lástima por ella. Casi. Es mejor que no lo sepan, respondió Renata.
Digamos simplemente que es algo que su bisabuelo Ignacio debió haber destruido hace 100 años, pero que por algún milagro sobrevivió. Y que ahora está en mis manos. Se dirigió hacia la puerta del comedor, pero se detuvo antes de salir. Una cosa más. No intenten nada contra mí. Si me pasa algo, si desaparezco, si tengo un accidente, ese documento llegará automáticamente a los medios de comunicación. Tengo gente de mi confianza con instrucciones muy claras. Así que les conviene mantenerme viva y bien. Y con eso, salió del comedor dejando atrás un pandemonium de voces alzadas y acusaciones cruzadas. El resto del día lo pasó en la habitación de su madre, leyendo el diario y tratando de armar las piezas del rompecabezas. Había algo que no encajaba, algo que su madre no había explicado, cómo había llegado el acta de propiedad fraudulenta a sus manos. Era un documento que debería haber estado bajo llave en los archivos de la familia Montemayor, protegido como el secreto más oscuro de su historia. Y sin embargo, Esperanza lo había tenido durante décadas, guardado en una caja junto con sus recuerdos más preciados. ¿Se lo había dado a Aurelio? ¿Lo había robado? ¿Alguien más se lo había entregado? La respuesta llegó esa tarde, de la fuente más inesperada. Estaba sentada junto a la ventana, viendo caer la lluvia sobre el jardín, cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Adelante, dijo, esperando encontrar a alguno de sus medio hermanos listo para otra confrontación. Pero quien entró fue una anciana de cabello blanco y espalda encorvada, con un delantal manchado de harina y unos ojos que habían visto demasiado en demasiados años. «Tú no me reconoces, ¿verdad, niña?», dijo la anciana con una sonrisa triste. «Soy Cuca. Trabajé en esta casa durante 50 años. Y fui la mejor amiga de tu madre». Renata se levantó de golpe. El nombre le sonaba, vagamente, como un eco de conversaciones que su madre había tenido cuando ella era muy pequeña. «Cuca», repitió, buscando en su memoria. «Mi mamá hablaba de ti. Decía que eras la única persona buena en esta casa». La anciana asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esperanza era como mi hermana. Llegamos juntas a esta casa, dos muchachas de pueblo que no sabían nada del mundo. Yo la vi enamorarse de don Aurelio, la vi sufrir cuando él la abandonó, la ayudé a escapar cuando el viejo patrón la amenazó». Hizo una pausa, como si lo que iba a decir le costara demasiado. «Y fui yo quien le dio el documento. Ese papel que ahora tú tienes y que puede destruir a los Montemayor». La historia que Cuca contó era más oscura de lo que Renata había imaginado. Resulta que el bisabuelo Ignacio no solo había despojado a familias campesinas de sus tierras, también había abusado sistemáticamente de las sirvientas de su casa, dejando un reguero de hijos no reconocidos por todo Guanajuato. La propia abuela de Cuca había sido una de sus víctimas. «Mi abuela guardó ese documento durante años», explicó la anciana, esperando el momento de vengarse. «Pero nunca se atrevió. Le daba miedo lo que los Montemayor pudieran hacerle. Cuando murió, me lo pasó a mí, y me hizo prometer que algún día haría justicia». Las lágrimas corrían ahora libremente por sus mejillas arrugadas. «Cuando vi lo que le hicieron a Esperanza, supe que era el momento. Le di el documento para que lo usara como quisiera. Pero ella nunca lo usó. Decía que no quería destruir al padre de su hija, por más daño que le hubiera hecho. Lo guardó todos estos años, esperando, no sé qué esperaba». Renata abrazó a la anciana, sintiendo que abrazaba también a su madre, a su abuela, a todas las mujeres que habían sido víctimas del poder y la impunidad de los Montemayor. «Gracias por contarme esto, Cuca», susurró. «Gracias por haber cuidado a mi mamá. Gracias por haber guardado la verdad todos estos años». Se separó y la miró a los ojos. «Pero necesito saber algo más. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Debería usar el documento para destruirlos? ¿O debería hacer lo que mi madre hizo y guardarlo para siempre?» La anciana tomó sus manos entre las suyas, que estaban ásperas por décadas de trabajo pero eran sorprendentemente cálidas. «Eso solo tú puedes decidirlo, niña. Pero te digo una cosa,
la venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces te congela el corazón también a ti. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, qué opinas? ¿Crees que Renata debería usar el documento para destruir a los Montemayor? ¿O debería buscar otra forma de justicia? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta historia todavía tiene mucho que revelar. Los días siguientes fueron una guerra de nervios. Catalina, Rodrigo y Patricia se turnaban para vigilar a Renata, interceptar sus movimientos, tratar de descubrir dónde guardaba el famoso documento. Contrataron investigadores privados para escarbar en su pasado, buscando algo que pudieran usar en su contra. Consultaron abogados para ver si había alguna forma de impugnar cualquier reclamo que ella pudiera hacer. Y visitaron a don Aurelio en su estudio, uno por uno, tratando de convencerlo de que no cediera ante el chantaje de la bastarda. Pero don Aurelio ya no era el mismo. Desde la llegada de Renata, el patriarca parecía haber envejecido 10 años. Pasaba horas en su estudio con la puerta cerrada, sin recibir a nadie, sin comer apenas. Los criados susurraban que lo habían escuchado llorar por las noches, algo impensable en un hombre que siempre se había enorgullecido de su fortaleza. Y cuando sus hijos legítimos iban a verlo para discutir la estrategia contra Renata, los recibía con una apatía que los desconcertaba. Hagan lo que quieran, les decía. Ya nada importa. Renata observaba todo esto desde la distancia, sin saber muy bien qué sentir. Parte de ella disfrutaba viendo sufrir al hombre que tanto daño le había causado, era la venganza que había soñado durante 30 años, viéndose cumplida sin necesidad de hacer nada. Pero otra parte, una parte que la sorprendía y la inquietaba, sentía algo parecido a la compasión. Su padre era un anciano vencido, enfrentándose al final de su vida con la certeza de que todo lo que había construido estaba basado en mentiras. Eso no justificaba lo que había hecho, pero lo hacía más humano. Y Renata no sabía si quería que su padre fuera humano. Era más fácil odiarlo cuando era un monstruo. El segundo día de su estancia, decidió recorrer las calles de Guanajuato. Necesitaba salir de la casona, respirar aire que no estuviera envenenado de rencores familiares, recordar que había un mundo más allá de la guerra con los Montemayor. Caminó por los callejones empedrados que subían y bajaban como olas de piedra, pasó frente a casas de colores que parecían haber sido pintadas por niños felices, se sentó en una banca del Jardín de la Unión a ver pasar la vida. La ciudad seguía siendo hermosa, a pesar de todo. O quizás precisamente por todo, por su historia de plata y sangre, de riqueza y pobreza, de virreyes y revolucionarios. Guanajuato era una sobreviviente, como ella. Un hombre se sentó a su lado en la banca. Era más o menos de su edad, con cabello entrecano y ojos amables, vestido con la sencillez de quien no necesita aparentar nada. ¿Es usted Renata?, preguntó sin preámbulos. La hija de Esperanza. Ella lo miró con desconfianza, preguntándose si sería otro enviado de sus medio hermanos. Quien pregunta, respondió cautelosa. El hombre sonrió, y esa sonrisa le recordó a alguien, aunque no podía identificar a quién. Me llamo Emiliano Ruiz. Mi padre era Lorenzo Ruiz, el carpintero que hizo los muebles de la casona Montemayor. Y también era el padrino de tu madre. La conversación que siguió fue una revelación. Emiliano le contó historias de su madre que ella nunca había escuchado, de su llegada a Guanajuato, de sus primeros meses en la casona, de cómo toda la servidumbre la adoraba porque siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Mi padre decía que Esperanza era demasiado buena para este mundo, dijo Emiliano. Que tenía un corazón de oro en un lugar donde todo se medía en plata. Cuando supo lo que le habían hecho los Montemayor, quiso ir a confrontar a don Aurelio, pero mi madre lo detuvo. Dijo que solo conseguiría que lo mataran y que Esperanza no querría eso. Hizo una pausa, y su mirada se perdió en algún punto del pasado. La ayudó a escapar. Le dio dinero, contactos en la Ciudad de México, todo lo que pudo. Y nunca dejó de preguntarse si había hecho lo suficiente. Renata sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante toda su vida, había pensado que su madre había estado sola en el mundo, sin nadie que la ayudara o la quisiera.
Pero ahora descubría que había habido gente buena, gente que se había arriesgado por ella, gente que la había querido y protegido. Eso no borraba el dolor del abandono de su padre, pero lo hacía más llevadero. ¿Por qué me buscaste?, le preguntó a Emiliano. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Él sonrió de nuevo, esa sonrisa que le resultaba tan familiar. Todo Guanajuato sabe que la hija de Esperanza ha vuelto a la casona Montemayor. Es la comidilla de la ciudad. Y yo quería conocerte, Renata. Quería ver en persona a la hija de la mujer que mi padre siempre consideró como su propia hija. Se quedaron hablando hasta que cayó la tarde, compartiendo historias e intercambiando recuerdos. Emiliano era viudo, tenía 3 hijos ya adultos y se dedicaba a restaurar muebles antiguos, siguiendo la tradición familiar. Había construido una vida tranquila y honesta, sin grandes riquezas pero sin grandes preocupaciones, y parecía genuinamente feliz. Para Renata, que había pasado toda su vida luchando por sobrevivir, esa sencilla felicidad era casi incomprensible. ¿Cómo sería vivir sin el peso de un apellido que reclamar? ¿Sin el rencor de una injusticia que vengar? ¿Sin el vacío de una identidad incompleta? Voy a darte un consejo que no me has pedido, dijo Emiliano cuando se despedían. La venganza puede sentirse muy bien en el momento, pero después te deja vacía. Lo sé porque he visto a mucha gente destruirse buscando hacerle daño a otros. Tu madre era feliz, Renata. No tenía dinero ni apellido, pero era feliz porque te tenía a ti y porque había decidido que el amor era más importante que el odio. Le apretó las manos con cariño. Piensa bien lo que vas a hacer. Y si necesitas un amigo en esta ciudad, ya sabes dónde encontrarme. Renata volvió a la casona con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. La conversación con Emiliano había removido algo en su interior, una duda que no había querido enfrentar. ¿Realmente la venganza le daría lo que buscaba? Destruir a los Montemayor podría sentirse como justicia, pero no le devolvería los años perdidos, ni a su madre, ni la infancia que nunca tuvo. No la convertiría mágicamente en parte de esa familia que la había rechazado. No llenaría el vacío que había cargado toda su vida. ¿Y entonces qué? ¿Qué quedaba después de la venganza? Esa noche, incapaz de dormir, bajó de nuevo al salón de los retratos. Había algo hipnótico en esas pinturas, en esas caras que la miraban desde el pasado, juzgándola y desafiándola. Se detuvo frente al retrato del bisabuelo Ignacio, el hombre que había iniciado todo, el imperio, las mentiras, la cadena de injusticias que llegaba hasta ella. Tenía una mirada fría y calculadora, la mirada de alguien acostumbrado a tomar lo que quería sin importar a quién pisara. Todo esto es tu culpa, le dijo Renata al retrato. Tú empezaste este círculo de dolor. Tú robaste, mentiste, abusaste. Y todos los que vinieron después heredaron tu veneno. Una voz la interrumpió desde la puerta. También heredamos su ambición y su capacidad de sobrevivir. Era Rodrigo, su medio hermano, con un vaso de whisky en la mano y una expresión que mezclaba el cansancio con la hostilidad. Di lo que quieras de los Montemayor, pero nadie puede negar que hemos sabido mantenernos en la cima durante 4 generaciones. Eso requiere cierta flexibilidad moral, digamos. Se acercó al retrato de su bisabuelo y lo contempló con algo parecido al respeto. No era un buen hombre, es verdad. Pero era un gran hombre. Hay una diferencia. Renata lo miró con desprecio. No hay nada de grande en robar tierras a campesinos pobres. En abusar de las sirvientas. En construir una fortuna sobre el sufrimiento de otros. Rodrigo se encogió de hombros, sin inmutarse. Es cuestión de perspectiva. Él hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir en un mundo brutal. Igual que tú estás haciendo ahora con tu chantaje. Dio un sorbo a su whisky y la miró fijamente. ¿Ves? No somos tan diferentes, tú y yo. Los dos estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que queremos. La única diferencia es que yo no pretendo que lo hago por justicia o por principios. Yo sé exactamente lo que soy. Era un golpe bajo, y Renata lo sintió.
porque había algo de verdad en lo que Rodrigo decía. Ella estaba usando el chantaje, la amenaza, la manipulación para conseguir sus objetivos. ¿En qué la convertía eso? ¿En otra Montemayor dispuesta a pisotear a quien se interpusiera en su camino? La diferencia, se dijo a sí misma, era que ella tenía razón. Ella había sido víctima primero. Ella solo estaba buscando justicia. Pero, ¿era eso cierto? ¿O solo era una excusa para justificar comportamientos que criticaba en otros? Voy a hacerte una propuesta, dijo Rodrigo, interrumpiendo sus pensamientos. Y te conviene escucharla, porque es la mejor que vas a recibir. Dejó el vaso vacío en una mesa y se acercó a ella con la seguridad de quien está acostumbrado a negociar. Danos el documento. A cambio, te doy 5 millones de pesos y un departamento en la Ciudad de México. Puedes empezar una nueva vida, con dinero suficiente para no tener que trabajar nunca más. Y nos olvidamos de todo esto. Hizo una pausa, como si le costara lo que iba a decir a continuación. Es más de lo que mi padre te hubiera ofrecido. Es más de lo que te mereces. Pero estoy dispuesto a pagarlo para que desaparezcas de nuestras vidas. Renata sintió que la rabia le subía por la garganta. 5 millones de pesos. Ese era el precio que ponían a su silencio, a su dignidad, a 30 años de dolor. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida, y sin embargo le parecía una miseria. No porque fuera poco, sino porque asumía que todo podía comprarse. Que ella podía comprarse. No, dijo con voz firme. No voy a venderme como si fuera una mercancía. No voy a desaparecer para que ustedes puedan seguir viviendo su mentira. Quiero lo que me corresponde, mi nombre, mi lugar, mi verdad. Y si no me lo dan, destruiré todo lo que han construido. Absolutamente todo. Rodrigo la miró durante un largo momento, y Renata pudo ver el cálculo frío detrás de sus ojos. Estaba evaluando sus opciones, buscando la manera de eliminarla sin tener que cumplir sus condiciones. Finalmente, asintió con la cabeza, como si hubiera tomado una decisión. Muy bien, dijo. Si así lo quieres, así será. Pero no digas que no te lo advertí, los Montemayor no perdemos. Nunca. Y tú acabas de convertirte en nuestra enemiga. Dio media vuelta y salió del salón, dejándola sola con los retratos y con la certeza de que la guerra estaba a punto de escalar. El tercer día amaneció con nubes de tormenta sobre Guanajuato. Renata despertó con un mal presentimiento, esa sensación en el estómago de que algo terrible estaba por ocurrir. Se vistió rápidamente y bajó al comedor, donde encontró un ambiente de caos controlado. Los criados corrían de un lado a otro, Catalina hablaba por teléfono con voz alterada, Patricia lloraba en un rincón. Y en medio de todo, Rodrigo con una expresión que mezclaba el triunfo con la preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó Renata, aunque ya intuía la respuesta. Rodrigo la miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi padre. Tuvo un infarto en la madrugada. Está en el hospital, grave. Los médicos no saben si va a sobrevivir. Hizo una pausa, dejando que la noticia se asentara. Parece que el estrés de tu visita fue demasiado para su corazón. Felicidades, hermanita. Puede que hayas matado a tu propio padre. El hospital estaba a 15 minutos de la casona, pero el trayecto se hizo eterno. Renata iba en el asiento trasero del auto familiar, rodeada de medio hermanos que la odiaban y la culpaban de lo ocurrido. Nadie hablaba, pero el silencio estaba cargado de acusaciones. Ella miraba por la ventana las calles de Guanajuato desdibujándose bajo la lluvia, y sentía que su plan de venganza se desmoronaba como un castillo de arena frente al mar. Había venido a destruir a su padre, sí. Pero no así. No con un infarto en mitad de la noche. No sin haberle dicho todo lo que necesitaba decirle. Don Aurelio estaba en terapia intensiva, conectado a máquinas que pitaban y zumbaban, con tubos entrando y saliendo de su cuerpo como tentáculos de una criatura mecánica. Se veía pequeño en esa cama de hospital, disminuido,
despojado de todo el poder y la soberbia que lo habían definido durante 80 años. Sus hijos legítimos entraron a verlo de uno en uno, y cada visita duraba solo unos minutos porque el paciente necesitaba reposo. Cuando le tocó el turno a Renata, Catalina se interpuso en su camino. «Tú no entras», dijo con veneno en la voz. «Ya hiciste suficiente daño». Pero entonces ocurrió algo inesperado. Desde la cama, con una voz débil pero clara, don Aurelio habló: «Déjenla pasar. Quiero verla». Los tres hermanos legítimos intercambiaron miradas de incredulidad, pero ninguno se atrevió a contradecir al patriarca. Catalina se hizo a un lado con evidente disgusto, y Renata entró en la habitación donde su padre la esperaba, frágil como nunca lo había visto, vulnerable como nunca lo había imaginado. Se sentó junto a la cama sin saber qué decir. Toda la rabia que había acumulado durante 30 años parecía inadecuada en ese momento, frente a ese hombre que luchaba por cada respiración. «Viniste a destruirme», dijo don Aurelio, y no era una acusación sino una constatación. «Y lo lograste. Pero no con ese documento, sino con tu sola presencia. Me recordaste todo lo que hice mal, todas las decisiones equivocadas, todos los años que perdí por ser un cobarde». Tosió, y el monitor cardíaco se alteró por un momento antes de volver a estabilizarse. «No sé si voy a sobrevivir esto, Renata. Pero si muero, quiero que sepas una cosa: lamento lo que te hice. A ti y a tu madre. Es el mayor arrepentimiento de mi vida». Renata sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era el perdón, todavía no estaba lista para perdonar. Pero era algo parecido, el reconocimiento de que su padre era un ser humano, con debilidades y remordimientos, no el monstruo unidimensional que ella había construido en su mente. «El arrepentimiento no borra el daño», dijo con voz temblorosa. «No me devuelve a mi madre, ni los años que pasé sin padre, ni la infancia que me robaste». Pero se detuvo, buscando las palabras correctas. «Pero me alegra que lo sientas. Me alegra que al menos hayas pensado en nosotras alguna vez». Don Aurelio extendió una mano temblorosa y la posó sobre la de su hija. Era la primera vez que se tocaban, el primer contacto físico entre un padre y una hija que habían estado separados durante 3 décadas. «He pensado en ustedes cada día», dijo el anciano. «Cada maldito día. En lo que podría haber sido si hubiera tenido el valor de enfrentarme a mi padre. En cómo habría sido mi vida con Esperanza a mi lado. En la niña que nunca vi crecer y que ahora es una mujer más fuerte de lo que yo jamás fui». Las lágrimas corrían por sus mejillas marchitas. «Quisiera poder volver atrás y hacer todo diferente. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es pedirte perdón y esperar que algún día, tal vez no hoy ni mañana, pero algún día, puedas dármelo». Era el momento que Renata había esperado toda su vida, su padre pidiendo perdón, reconociendo sus errores, tratándola como la hija que siempre debió ser. Y sin embargo, ahora que lo tenía, no sabía qué hacer con él. El perdón no era algo que pudiera darse así, de la noche a la mañana, como quien firma un cheque. Requería tiempo, requería trabajo, requería la voluntad de soltar el rencor que había sido su compañero durante tanto tiempo. «No puedo perdonarte ahora», dijo finalmente. «No sé si podré hacerlo alguna vez. Pero puedo intentar entenderte. Y puedo darte una oportunidad de demostrar que tu arrepentimiento es genuino». Se levantó para irse, pero don Aurelio la retuvo. «El documento», dijo con urgencia. «El acta de las tierras. No lo uses, Renata. No destruyas a la familia. Sé que no merecemos tu clemencia, pero hay inocentes. Los nietos, los bisnietos. Ellos no tienen la culpa de lo que hicieron sus ancestros». Tosió de nuevo, más fuerte esta vez. «Te reconoceré públicamente. Te daré tu lugar en el testamento. Te daré el apellido que debí haberte dado hace 30 años. Pero por favor, no condenes a toda la familia por mis pecados». Renata lo miró durante un largo momento.
El hombre que tenía frente a ella ya no era el patriarca todopoderoso de sus pesadillas, era un anciano moribundo, rogando por su legado. Y ella tenía el poder de conceder o negar esa súplica. Por primera vez en su vida, ella tenía el poder. Lo pensaré, dijo simplemente, y salió de la habitación dejando a su padre con la incertidumbre y el miedo que él le había hecho sentir durante décadas. Los días siguientes fueron un limbo de espera y tensión. Don Aurelio se estabilizó pero seguía grave, flotando entre la vida y la muerte mientras los médicos hacían todo lo posible por salvarlo. Los hermanos legítimos se turnaban para cuidarlo, pero también para vigilar a Renata, temerosos de lo que pudiera hacer con el documento mientras su padre estaba incapacitado. Ella, por su parte, pasaba las horas en la habitación de su madre, releyendo el diario y tratando de decidir qué hacer. El plazo de 72 horas había pasado hacía mucho, pero ya no parecía importar. Todo había cambiado con el infarto de su padre, con esa conversación en el hospital, con la posibilidad real de que muriera antes de poder reconocerla. Renata se enfrentaba ahora a una decisión que nunca había contemplado. ¿Qué quería realmente? ¿Venganza o justicia? ¿Destrucción o reconocimiento? ¿Seguir adelante con su plan original o aceptar la rendición de su padre y construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo? Fue Cuca quien la ayudó a ver las cosas con claridad. Una tarde, la anciana subió a la habitación con una taza de café de olla y se sentó junto a Renata como si fueran viejas amigas. Tu madre era igual que tú, dijo mientras el aroma del café llenaba el aire. Terca como una mula y noble como un ángel. Siempre estaba dispuesta a perdonar, incluso cuando la habían lastimado profundamente. Decía que el rencor era como beber veneno y esperar que el otro se muriera. Sopló su café para enfriarlo. Pero también era justa. No dejaba que nadie la pisoteara. Sabía la diferencia entre perdonar y dejarse humillar. Renata tomó un sorbo de su propio café, sintiendo el calor reconfortante bajar por su garganta. No sé si puedo perdonarlo, Cuca. Lo que nos hizo fue imperdonable. La anciana asintió. Tal vez sí, tal vez no. Eso solo tú puedes decidirlo. Pero piensa en esto, ¿qué ganarías destruyendo a los Montemayor? ¿Te haría sentir mejor? ¿Te devolvería los años perdidos? ¿Haría que tu madre volviera a la vida? Hizo una pausa, mirándola con ojos sabios. ¿O solo te convertiría en otro eslabón de la misma cadena de dolor y venganza que ha definido a esta familia durante generaciones? Esa noche, Renata tomó una decisión. No fue fácil ni definitiva, sabía que tendría que confirmarla cada día, cada vez que la rabia volviera a surgir. Pero era un comienzo. A la mañana siguiente, bajó al estudio de su padre, ese mismo estudio donde había iniciado su guerra 3 días antes, y se sentó a escribir una carta. Una carta que cambiaría todo. A los miembros de la familia Montemayor, comenzó. Durante 30 años viví con el dolor de haber sido rechazada por mi propio padre. Ese dolor se convirtió en rabia, y la rabia se convirtió en un deseo de venganza que me consumió durante demasiado tiempo. Vine a esta casa con la intención de destruirlos, de usar un secreto oscuro de su pasado para quitarles todo lo que tienen. Y podría hacerlo. Tengo el poder de hundir a los Montemayor en la vergüenza y la ruina. Hizo una pausa, mirando por la ventana el jardín donde su madre había sido besada por primera vez, donde su historia de amor y tragedia había comenzado. Luego continuó escribiendo. Pero he decidido no hacerlo. No por compasión hacia ustedes, que me trataron con desprecio desde el momento en que llegué. No por dinero, porque lo que quiero no puede comprarse. Y no por miedo, porque ya no tengo nada que perder. He decidido no destruirlos porque mi madre, Esperanza, no hubiera querido que lo hiciera. Porque ella me enseñó que el amor es más fuerte que el odio, y que la verdadera victoria no está en derribar al enemigo sino en levantarse por encima de él. Se detuvo de nuevo, respirando profundo antes de llegar a la parte más difícil. Lo que pido a cambio es simple, que don Aurelio me reconozca públicamente como su hija y me incluya en el testamento familiar. No por el dinero, sino por la justicia.
Quiero que el mundo sepa que Renata Montemayor existe, que siempre existió, que ninguna cantidad de negación pudo borrarla de la historia. Si mi padre accede a esto, destruiré el documento y nadie sabrá jamás lo que contiene. Pero si se niega, o si cualquiera de ustedes intenta algo contra mí, el documento llegará a los medios y las consecuencias serán responsabilidad suya. Firmó la carta, la dobló cuidadosamente y la dejó sobre el escritorio para que la encontraran. Luego subió a la habitación de su madre, recogió sus pocas pertenencias y se preparó para irse. No quería estar presente cuando leyeran la carta, no quería ver sus reacciones ni escuchar sus discusiones. Había dicho lo que tenía que decir, ahora les tocaba a ellos decidir. Pero antes de salir de la casona, había algo que tenía que hacer. Fue al hospital a ver a su padre, quizás por última vez. Don Aurelio estaba despierto, un poco más fuerte que el día anterior, pero todavía con aspecto de un hombre que ha visto demasiado cerca la muerte. Vine a despedirme, le dijo Renata desde la puerta. Dejé una carta en tu estudio. Léela cuando puedas y toma tu decisión. Pero no voy a quedarme en esa casa mientras lo decides. Voy a estar en Guanajuato, en casa de un amigo, y si quieres hablar conmigo, puedes encontrarme. Don Aurelio la miró con ojos cansados pero alertas. ¿Vas a destruirnos?, preguntó sin rodeos. Renata negó con la cabeza. No. Pero eso depende de ti. De lo que hagas con lo que te pido en la carta. Se acercó a la cama y, por impulso, tomó la mano de su padre entre las suyas. Tienes la oportunidad de hacer lo correcto, aunque sea tarde. De romper la cadena de mentiras y dolor que ha definido a los Montemayor durante generaciones. De ser, por una vez en tu vida, el hombre valiente que mi madre creyó que eras. Apretó su mano antes de soltarla. No la desperdicies. Salió del hospital y caminó bajo el sol de la tarde hacia una nueva vida. No sabía lo que vendría después, si su padre accedería a reconocerla, si sus medio hermanos intentarían algo en su contra, si finalmente tendría el lugar en la familia que siempre había deseado. Pero sabía algo más importante, que había encontrado la paz consigo misma. Que había elegido no convertirse en otra víctima del veneno de los Montemayor. Que su madre estaría orgullosa de ella. Las semanas siguientes fueron de espera y reconstrucción. Se instaló en casa de Emiliano, que le ofreció una habitación sin hacer preguntas, y empezó a conocer la ciudad donde había nacido pero nunca había vivido. Recorrió el mercado Hidalgo con sus puestos de frutas y dulces típicos, subió al monumento al Pípila para ver la ciudad extenderse a sus pies, visitó las momias del museo que habían fascinado a turistas durante siglos. Guanajuato era hermosa y extraña, llena de callejones que no llevaban a ninguna parte y escaleras que subían hacia el cielo. Era la ciudad de su madre, de su padre, de sus antepasados. Y poco a poco, empezó a sentir que también era suya. Las noticias de los Montemayor le llegaban a través de rumores y comentarios de la gente. Que don Aurelio había salido del hospital pero seguía débil. Que los hermanos legítimos estaban reunidos día y noche, discutiendo qué hacer con la carta de Renata. Que la familia se había dividido, Catalina quería luchar hasta el final, Rodrigo sugería negociar, Patricia solo quería que todo terminara. Que los abogados iban y venían de la casona, revisando documentos y calculando escenarios. Que el nombre de Renata se había convertido en palabra prohibida dentro de esas paredes. Y entonces, un mes después de su llegada a Guanajuato, recibió la llamada. Era el secretario de don Aurelio, con voz solemne y profesional. El señor quería verla en la casona al día siguiente a las 11 de la mañana. No para negociar, no para discutir. Para anunciar su decisión. Renata durmió poco esa noche. A pesar de la paz que había encontrado, la incertidumbre la carcomía. ¿Qué habría decidido su padre? ¿Había aceptado reconocerla o iba a desafiarla a usar el documento? ¿Tendría finalmente el apellido que le correspondía o se vería obligada a destruir a la familia para conseguirlo? Se levantó antes del amanecer y caminó por las calles vacías de la ciudad, tratando de calmar sus nervios. El sol salía sobre los cerros circundantes,
tiñendo de oro las fachadas de las casas, y Renata pensó en su madre viendo ese mismo amanecer 30 años atrás, caminando hacia un futuro incierto con una hija en el vientre y un corazón roto. Esperanza, susurró al viento. Dame fuerzas. A las 11 en punto estaba frente a las puertas de la casona Montemayor. Esta vez no temblaba, esta vez entró con la cabeza alta y el paso firme de quien sabe quién es, con o sin apellido. Los criados la guiaron al salón principal, donde toda la familia estaba reunida, don Aurelio en su sillón de ruedas, Catalina y Rodrigo y Patricia en el sofá, sus cónyuges en sillas alrededor, los nietos mayores de pie contra la pared. Todos la miraban, algunos con hostilidad, otros con curiosidad, otros con algo que podía ser respeto. Renata se quedó de pie en el centro de la habitación, esperando. Don Aurelio carraspeó y comenzó a hablar con voz débil pero clara. Les he pedido que vengan hoy para hacer un anuncio que debía haber hecho hace 30 años. Un anuncio que me fue impedido por la cobardía, por la presión familiar, por todo lo que antepuse a lo que era correcto. Hizo una pausa, y sus ojos se cruzaron con los de Renata. Esta mujer que está frente a ustedes es mi hija. Mi primogénita. Renata Montemayor. Nació del amor que tuve con Esperanza Guzmán, una mujer a la que amé más que a nada en este mundo y a la que traicioné de la peor manera posible. No la reconocí cuando nací, no la protegí cuando debía hacerlo, y la condené a una vida de pobreza y rechazo que nunca mereció. Hoy, delante de todos ustedes, corrijo ese error. Se levantó del sillón de ruedas con esfuerzo, rechazando la ayuda que le ofrecieron, y caminó lentamente hacia Renata. Cuando llegó frente a ella, hizo algo que nadie esperaba, se arrodilló. El orgulloso patriarca de los Montemayor, el hombre que había gobernado su imperio con mano de hierro durante 6 décadas, se arrodilló frente a la hija que había rechazado. Perdóname, Renata, dijo con la voz quebrada. Perdóname por todo el daño que te hice. Perdóname por los años que te robé. Perdóname por no haber sido el padre que merecías. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y en la habitación no se escuchaba ni una respiración. Renata sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había soñado, todo lo que había anhelado durante 30 años, estaba sucediendo frente a ella. Su padre de rodillas pidiéndole perdón. Su apellido finalmente suyo. Su lugar en la familia reconocido ante testigos. Era el triunfo absoluto, la victoria completa, la reivindicación que había perseguido toda su vida. Y sin embargo, lo que sentía no era júbilo sino algo más complejo, más profundo, más humano. Se inclinó y tomó las manos de su padre, ayudándolo a levantarse. Levántate, le dijo suavemente. Nadie necesita arrodillarse para pedir perdón. Y nadie puede recibir perdón mientras sigue en el suelo. Cuando estuvieron cara a cara, lo miró a los ojos y vio en ellos algo que nunca había visto, remordimiento genuino, amor tardío, esperanza de redención. No puedo prometerte que voy a perdonarte hoy, continuó. El perdón no funciona así. Pero puedo prometerte que voy a intentarlo. Que voy a darte la oportunidad de ser el padre que nunca fuiste. Y que voy a tratar de construir algo con esta familia, si ellos también están dispuestos. Lo que siguió fue un torbellino de emociones y formalidades. El abogado de la familia leyó un documento legal que reconocía a Renata como hija de don Aurelio y la incluía en el testamento con los mismos derechos que sus medio hermanos. Se tomaron fotografías para los registros, se firmaron papeles, se intercambiaron palabras que serían repetidas en notarías y juzgados. Catalina miraba todo con expresión pétrea, Rodrigo calculaba las implicaciones financieras, Patricia lloraba sin saber muy bien por qué. Y Renata, en medio de todo, sentía que estaba naciendo de nuevo. Que la niña que había sido expulsada de esa casa estaba regresando como mujer, con su nombre completo y su dignidad intacta. Esa noche hubo una cena en la casona, la primera vez que Renata se sentaba a la mesa familiar como una Montemayor reconocida. La comida era exquisita, mole negro, arroz rojo, tortillas hechas a mano, pero nadie tenía mucho apetito. La tensión era palpable, los silencios más elocuentes que las palabras. Sin embargo,
en algún momento de la velada, algo cambió. Patricia, la menor, se atrevió a hacerle una pregunta a Renata sobre su vida en la Ciudad de México, y la respuesta llevó a otra pregunta, y esa a una historia, y de pronto estaban conversando casi como familia. No era fácil, no era natural, pero era un comienzo. En los meses siguientes, Renata aprendió lo que significaba ser una Montemayor. Aprendió sobre los negocios familiares, las propiedades, las inversiones. Aprendió las historias de cada rama del árbol genealógico, los escándalos que habían sido tapados, los secretos que todos conocían pero nadie mencionaba. Aprendió que su padre, a pesar de todo, la había amado en secreto durante 30 años, había guardado fotos de ella de niña, había investigado su paradero, había enviado dinero anónimamente cuando supo que Esperanza estaba enferma. No lo excusaba, pero lo hacía más comprensible. Más humano. También aprendió que el perdón era un proceso, no un momento. Había días en que sentía que podía perdonar a su padre, que el pasado era solo eso, pasado, y que valía la pena construir un futuro juntos. Y había otros días en que la rabia volvía, cuando un recuerdo o un comentario le recordaba todo lo que había perdido, y entonces quería gritar y destruir y huir de esa familia que tanto daño le había causado. Pero se quedaba. Porque había decidido que quedarse, con todo lo difícil que era, valía más que irse con el resentimiento intacto. Con sus medio hermanos, la relación fue más complicada. Catalina nunca la aceptó del todo, la veía como una amenaza a su herencia, una intrusa en su territorio, una mancha en el honor de su madre. Rodrigo mantuvo la distancia, tratándola con una cordialidad fría que no invitaba a la cercanía. Pero Patricia, la menor, resultó ser una aliada inesperada. Ella también había sufrido bajo el peso del apellido Montemayor, también había sentido que nunca estaba a la altura de las expectativas, también había cargado heridas que nadie había curado. Las dos mujeres encontraron en la otra una compañera de dolores, y poco a poco construyeron una amistad que ni la sangre compartida con Rodrigo y Catalina había logrado crear. Y don Aurelio. Don Aurelio tuvo el tiempo justo para conocer a su hija. 14 meses después de su primer infarto sufrió otro, este definitivo, y murió una noche de julio con Renata tomándole la mano. Sus últimas palabras fueron para ella: gracias por darme la oportunidad de ser tu padre. Aunque sea solo por un poco de tiempo. El funeral fue un acontecimiento en Guanajuato, con políticos y empresarios y toda la alta sociedad rindiéndole tributo al patriarca. Pero para Renata, lo más significativo fue el momento en que el sacerdote la nombró en la misa junto con sus otros hijos. Le sobreviven sus hijos Catalina, Rodrigo, Patricia y Renata. Su nombre, pronunciado en público, en igualdad de condiciones, finalmente parte de la familia. La lectura del testamento trajo sorpresas. Don Aurelio había sido más generoso de lo que nadie esperaba, dejándole a Renata no solo una parte igual de la herencia sino también la casona misma, con todos sus recuerdos y sus fantasmas. Para que tengas el hogar que debiste haber tenido, decía la nota que acompañaba esa sección del documento. Catalina impugnó el testamento, como era de esperarse, pero los abogados confirmaron que todo estaba en orden. La casa de los Montemayor ahora pertenecía a la hija que habían tratado de borrar de la historia. Renata nunca usó el documento. Esa acta que podría haber destruido a los Montemayor siguió guardada en su caja, un recordatorio de lo que había elegido no hacer. A veces, en noches de insomnio, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Si al perdonar había sido noble o ingenua, si al renunciar a la venganza había ganado paz o había perdido justicia. Pero luego veía el retrato de su madre que ahora colgaba en el salón principal, junto a los otros Montemayor, y sabía que había hecho lo que Esperanza hubiera querido. Lo que ella misma necesitaba para ser libre. Los años pasaron y la familia se transformó. Catalina murió de cáncer, amargada hasta el final pero reconciliada en los últimos días con la hermana que nunca quiso tener. Rodrigo se retiró de los negocios y se fue a vivir a España, lejos de los fantasmas de su padre. Patricia se convirtió en la mejor amiga de Renata, y juntas criaron a una nueva generación de Montemayor que no conocía las viejas heridas.
La casona se llenó de risas y de niños, de cumpleaños y de navidades, de vida donde antes solo había orgullo y silencio. Y Renata. Renata encontró la paz que había buscado toda su vida. No fue instantánea ni fácil, vino poco a poco, como el amanecer que va iluminando los cerros de Guanajuato, despacio pero inevitable. Encontró paz en saber quién era, de dónde venía, a dónde pertenecía. Encontró paz en perdonar, no porque su padre lo mereciera, sino porque ella merecía dejar ir el rencor. Encontró paz en el amor de Patricia, el amor de Emiliano que se convirtió en su compañero, el amor de los sobrinos que la llamaban tía y la querían sin reservas. Y cada noche, antes de dormir, miraba por la ventana de la habitación que había sido de su madre, la ventana que daba al jardín de los naranjos, y hablaba con Esperanza. Le contaba de su día, de sus alegrías y sus penas, de los pequeños triunfos y los grandes desafíos. Le decía que la extrañaba, que la amaba, que todo lo que era se lo debía a ella. Y le agradecía por haberle enseñado que el amor es más fuerte que el odio, que la verdad es más importante que la venganza, que lo que nos define no es de dónde venimos sino a dónde elegimos ir. En uno de esos anocheceres, muchos años después de haber vuelto a Guanajuato, Renata escribió una carta. No era para nadie en particular, era para cualquiera que la leyera, para todos los que cargaban heridas como ella las había cargado. El apellido no te hace quien eres, escribió. Lo que te hace quien eres es cómo enfrentas el dolor, si lo conviertes en odio o en fortaleza, si lo usas para destruir o para construir. A mí me negaron mi apellido durante 30 años, y creí que cuando lo recuperara sería finalmente completa. Pero descubrí que la completitud no viene de un nombre, viene de dentro. Viene de saber que puedes mirar tu historia a los ojos, con todo lo feo y lo hermoso, y aceptarla como tuya. Viene de elegir el perdón aunque no sea obligatorio, de elegir el amor aunque sea más difícil, de elegir la esperanza aunque todo parezca perdido. Eso es lo que mi madre me enseñó. Eso es lo que intento recordar cada día. La vida de Renata siguió adelante, como siguen todas las vidas, con días buenos y días malos, con logros y fracasos, con personas que llegan y personas que se van. Pero ya no cargaba el peso de ser una Montemayor no reconocida. Ya no cargaba el rencor de 30 años de rechazo. Ya no necesitaba venganza para sentirse validada. Era simplemente Renata, hija de Esperanza y Aurelio, heredera de un apellido que finalmente era suyo, dueña de una historia que había decidido escribir con sus propias manos. En el jardín de la casona, bajo el naranjo que había sido testigo de tantas historias, hizo instalar una banca con una placa que decía, para Esperanza, cuyo nombre significa lo que ella me enseñó a tener. Y ahí se sentaba cada tarde, a ver caer el sol sobre Guanajuato, a oler el azahar de los naranjos, a sentir que finalmente estaba en casa. Porque el destino, ese narrador silencioso que teje nuestras vidas sin pedirnos permiso, tiene una forma extraña de cerrar los círculos. Abre heridas que parecen imposibles de sanar y luego, cuando menos lo esperamos, nos da la aguja y el hilo para coserlas. Nos quita lo que más amamos y luego nos muestra que el amor nunca se perdió, solo cambió de forma. Nos lanza al vacío y luego nos enseña que teníamos alas todo el tiempo. Renata Montemayor lo aprendió de la manera más difícil. Pero lo aprendió. Y eso, al final, es lo que importa. El cielo de Guanajuato se tiñe de naranja mientras el sol se despide de otro día. En alguna casa de la ciudad, una mujer mayor cierra un libro de recuerdos y sonríe. En el aire flotan los aromas del café de olla y el pan dulce, las canciones de las estudiantinas, las campanas de las iglesias llamando a oración. Y en el viento que baja de los cerros, si escuchas con atención, puedes oír una verdad que siempre ha estado ahí, que nadie puede negarte lo que eres. Que el tiempo cura pero también enseña. Que la familia es más que sangre. Que el perdón es un regalo que te das a ti mismo. Y que el destino, por más vueltas que dé, siempre encuentra la manera de llevarte a donde perteneces. Si esta historia movió tu corazón, te invito a unirte a esta familia. Suscríbete ahora mismo a Caminos del Destino, activa la campanita y acompáñanos cada día en historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que el destino siempre tiene la última palabra.